Disculpen la demora, estaba terminando clases con el semestre, compañeros del octavo A. Si me dan unos 2 minutitos, por favor, y ya continuamos con la clase. Bueno, estimados estudiantes, nuevamente buenas noches con las personas que acaban de ingresar. Vamos a activar nuestras cámaras, por favor, y a continuar con la clase. Los demás compañeros, por favor, si podemos activar nuestras cámaras, si no saben que la clase está grabada, que ustedes puedan revisarlo de manera sincrónica sin ningún inconveniente. Sí, sí es importante que dentro de esta materia de psicosexualidad nosotros podamos encender nuestras cámaras para abordar un tema que muchas veces es un tabú. Es complejo hablar de sexualidad, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, me gustaría quedarme con las personas que sí deseen trabajar sobre este tema y las demás personas, sin ningún inconveniente, pueden verlo de manera asíncrona. Ok. La semana pasada estábamos hablando de las dimensiones
de lo que vendría a ser la parte de la sexualidad. En este sentido, el día de hoy vamos a continuar con este tema porque nos quedamos en identificar brevemente qué era sexo, qué era género, qué era una orientación sexual, qué era la parte transexual, que es el transgénero, qué es la monogamia, la poligamia y también lo incluimos que en este caso que era el poliamor. ¿Sí? Luego nos fuimos a hablar sobre lo que serían las dimensiones biológicas y entiendo que nos quedamos en la sociocultural. Hasta ahí creo que llegamos o avanzamos un poquito más. ¿Quién me dice? Porque no recuerdo. Bueno, dentro de la A la dimensión, dimensión biológica llegamos. ajá. Dentro de la dimensión biológica, recordemos que es básicamente todos estos aspectos que componen o que van a configurar mi cuerpo, desde las características, en este caso físicas, ¿sí? Eso es básicamente cómo nosotros desde este punto entendemos la sexualidad. Bueno, ¿y por qué es importante que nosotros podamos identificar la sexualidad humana desde la parte biológica? Porque aquí nosotros enseñamos, ¿sí? A los adolescentes, a los niños y muchas veces también a las personas adultas qué es su cuerpo, cómo funciona su cuerpo, ¿sí? Dentro de esto, alguna vez en una clase de sexualidad de lo que es la universidad las universidades de Colombia, ustedes ven que las personas colombianas son más extrovertidas, menos conservadoras, más elocuentes en esta parte de la sexualidad. Entonces, había una asignatura en la cual una de las tareas era que como persona, ¿sí? Como ser humano, ustedes puedan verse en el espejo y puedan contarse todos los lunares de su cuerpo. ¿Por qué? Porque se veían en el espejo completamente desnudos, ¿sí? Y dentro de esto hubo una situación de, es que yo no me puedo ver desnudo, ¿sí? Yo no puedo conocer mi cuerpo desnudo. Me genera una situación de incomodidad. Y eso muchas veces nos pasa y entendemos y decimos, pero es mi cuerpo, debería conocerlo, debería saber cómo está compuesto, cómo se configura como tal. ¿Sí? Entonces, esta era una de las tareas que les hacían, en este caso, hacer a las personas que estaban, creo que ya era en octavo semestre. Y ellos muchas veces las personas decían, pero es que ¿cómo hago esta tarea? Ya viene desde la parte cultural, ¿no? Desde la religión de que no, mi cuerpo se tiene que cubrir, mi cuerpo se tiene que en este caso, protegido, para eso es la ropa, ¿sí? No debo explorar, no debo conocerme, no debo generar este autoconocimiento. Sí, entonces, eso es un ejercicio interesante porque también ahí vemos situaciones de bajo autoestima. ¿Por qué? Porque las personas con un bajo autoestima muchas veces no pueden mirarse al espejo por más de 2 minutos. ¿Y qué es lo que les dicen? Es que yo no me puedo ver en el espejo. Yo me veo en el espejo y digo, o sea, soy fea, no le gusto a nadie. Entonces, aspectos solamente negativos. ¿Sí? Entonces, es un buen ejercicio si alguien lo va a realizar. Qué bueno, porque es parte también de esta exploración y de este análisis intrapersonal, perdón, de lo que yo soy desde mi punto sexual, ¿sí? O desde la sexualidad. Luego nos vamos a las características socioculturales, ¿sí? La referencia a la variedad de los mitos, ritos, creencias, tabús, estereotipos que influyen en la manera de actuar y de vivir la sexualidad. Dentro de esto hablamos de que abarca a las normas, valores, roles de género y expectativas sociales que representan algún tipo de influencia en la forma en la que se experimenta la sexualidad y en la forma en la que ésta se expresa. En este sentido, yo les puedo preguntar a ustedes, eh, la parte de las orientaciones sexuales o los roles de género son aceptados en una sociedad y rechazadas en otra. En la clase anterior hablábamos o indagábamos esta parte de entender quiénes son divorciados, ¿sí? Y ahí alzaron alrededor de 5 compañeros la manito. Y nosotros hacíamos el análisis y le preguntábamos, no sé si que aquí también tenemos personas que estén divorciadas, ¿sí? De cómo desde la parte sociocultural ha afectado en su vida.
¿Nadie es divorciado aquí? Bueno, vamos viendo una estadística, ¿no? Aquí nadie ha sido divorciado. Entonces, eso les comentábamos y hablábamos de cómo la sociedad instaura ciertos patrones de cómo ustedes deben comportarse, cómo ustedes deben reaccionar, cómo muchas veces el divorcio es visto como un fracaso, ¿sí? Y las mujeres, las parejas, tienden a esta concepción de que no, es que voy a fracasar, otro error en mi vida, otra equivocación en mi vida. Entonces, muchas veces esta situación sociocultural se instaura en cuanto a las creencias, a las normas que nos van condicionando desde que somos niños. Sí, señorita Terán. Sí, Magister, justamente yo en el mes de enero pasé por este proceso de divorcio. Ujú, ¿No? Entonces, puedo acotar que dentro de esa parte, a nivel sociocultural, aquí, a lo menos en el Ecuador, se siente como, de cierta manera, pensamientos muy arraigados de que tuvo un fracaso en su vida. Y literalmente no ven la profundidad del por qué y las razones tan adentro que se llegó a tomar esa decisión, que por ende iba a afectar tanto la vida de un hijo en el ambiente que se estaba llevando. Entonces, considero que es de cierta manera muchas veces hasta igual en instituciones educativas me he encontrado con muchos conflictos, ya que dicen que, por ejemplo, no es una familia y literalmente dentro de la carrera he aprendido y comprendido de que una familia no es papá, mamá e hijos, sino también una monoparental, porque no es siempre la parte en sí como un patrón que siempre se ha tenido y se ha visto desde hace mucho tiempo atrás, sino que en ese momento yo fui poco a poco entendiendo que más vale tomar decisiones correctas para que dentro de eso eh, obviamente en mi caso yo tengo un hijo, darle el mejor ejemplo que dentro de un ambiente hostil que estábamos manejándolo no era el correcto. Entonces, eh, esa sería mi parte por acotar. ya, muchísimas gracias, Catherine, por indicarnos de esta parte de cómo culturalmente muchas veces puede afectarnos, ¿no? Y ahora yo les preguntaría, las personas que están en un rango de edad de unos 27 a 35 años y aún están solteros, ¿han sentido influencia desde la parte sociocultural? Sí se siente influencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué les han dicho? Porque, bueno, hablo en lo personal, ya. Yo tengo 30 años y es como que la sociedad actualmente es ¿por qué no te casas? ¿Por qué no tienes hijos? Se te pasa el tren, te vas a quedar sola, nadie te va a querer. Y en la actualidad yo vivo en un pueblito, en un cantón que es como que la gente es muy apegada a eso, a que tiene que casarse, tiene que servirle al marido, a la casa, a los hijos y se acabó. ¿Saben? Nos ven como que el bicho raro si se enteran que estudiamos o cosas así. Entonces, cuando preguntan o manifiestan algo es, ¿por qué no se casa? Se le está pasando la edad. Es una forma de ser de ellos. Ujú. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede comentar sobre esta situación? Me gustaría hacer el contraste con algún compañero hombre. A ver, señorita Benavides. Magister, buenas noches. Bueno, en mi caso tengo una relación ya de 9 años con una persona y lo típico de la sociedad es, ¿y para cuándo el matrimonio? ¿Para cuándo los hijos? Ya tuvimos una pérdida con mi pareja, tuvimos una pérdida de un bebé y no se animan a tener otros. Entonces yo creo que como sociedad en sí estamos muy arraigados a cuestionar las decisiones de las otras personas, a cuestionar la forma de vida en todos los aspectos de las otras personas.
Y como decía mi compañera María José, tiene razón, piensan que solo el hacer una familia, cumplir el rol de ser mujer, ama de casa, cuidar de niños, solo ese puede ser nuestro rol. Y en el caso de los hombres no puede ser diferente del que ser el proveedor de casa, ser el que lleva el pan a la mesa, ser el que sale a trabajar, el que se puede salir a divertir. Entonces, ese rol yo he visto mucho. Obviamente cuando, bueno, en mi experiencia personal, con mi pareja llevamos una relación de, se podría decir, de iguales. Entonces, si él se queda en casa haciendo las cosas y yo salgo a la oficina, es como que, pero tu esposo no está, tu novio no está, porque bueno, así lo dicen, no, no está para hacer eso. Él solo está para ayudarte en la casa. Tu obligación es hacer las cosas. Entonces, es como que todavía como sociedad estamos muy arraigados a cuestionar el rol del hombre y de la mujer. Ya, interesante esa perspectiva. Señor Pacheco. Bueno, Magista, yo en este punto sería algo totalmente opuesto, por así decirlo, porque bueno, yo tengo 29 años y todavía igual no me he casado, pero no siento en ninguna manera ningún tipo de presión por el hecho de que desde hace muchos años yo dejé atrás todo lo que tiene que ver con la presión de la sociedad en ciertas maneras de religión y todas estas situaciones, y no considero que dentro de mí existe esta presión de que si es que no me caso ahora, sea algo malo, porque yo pienso que todos tienen su tiempo para cada situación, pero también entiendo que de cierta medida es precisamente por esta situación de los roles sociales el que un hombre se puede permitir incluso biológicamente formar una familia mucho más tarde que una mujer. Y eso también influye bastante. Yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia no tengo esta presión ni esta normalización del matrimonio a temprana edad, porque incluso considero que los matrimonios que se dan desde temprana edad son los que suelen fracasar y pienso yo que para dar un matrimonio que tenga un buen futuro hay que también evolucionar mucho como persona y estar muy maduro en esa manera. Ya, perfecto, pero a ver, ahora el contraste de una compañera, bueno, ya hicimos el contraste con la compañera, no me acuerdo el nombre, y veíamos, sí, ¿no? De que nos menciona de la importancia de ya qué pasó, la familia, qué pasó los hijos. Hasta biológicamente, en eso sí tenemos una situación de condición de que hasta los 35 años, lo que hablábamos anteriormente, la mujer tiene mayor facilidad para una parte de una reproducción, mientras que el hombre tiene una fertilidad, en este caso longeva, ¿no? Desde, obviamente, si hay una afectación en el esperma, ojo con esto, ¿sí? Porque cuando ya son bastante adultos, de tercera edad, sí puede nacer o puede tener una situación de una carga genética que derive en algún tipo de patología. Eso sí, la calidad del esperma sí disminuye, pero obviamente puede fecundar, mientras que la mujer a partir de qué, de los 50, a veces 45, 60 años, ya pasa un proceso de infertilidad. Se acaban los óvulos y ya no puede procrear. Que muchas veces anteriormente se desvalorizaba a la mujer por esta situación. Ya no puedes, ya eres inútil como mujer, porque ya no puedes procrear. Entonces sí vemos como una situación cultural, sociocultural que influye y que aún cuando estamos ya en el 2024, hay diferencias significativas entre lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer. Sí, no sé quién más nos puede contar si ha sentido algún tipo de presiones socioculturales en base a su edad o a su condición. Lisbeth. Buenas noches, magíster, compañeros. Yo hace unos 4 años me separé de mi esposo. Y bueno, la presión que yo he sentido es por parte de conocidos, familia, amigos, es que, o sea, que yo me consiga una nueva pareja, ¿sí? O que tengo un hijo, ¿no? Tengo un hijo de mi matrimonio. Y bueno, me dicen, no, es que cómo lo va a criar solito, me dicen, no, téngase otro, o bueno, no, o sea que
me influyen a que me consiga pareja, o me dicen, ya, o sea, se te va a quemar el arroz y te vas a quedar ahí. O sea, es un montón de cosas y comentarios que, bueno, uno se lo ha recibido. Y como, bueno, como dice Cristian, pues, o sea, son cosas que uno no se las quiere hacer, ¿no? Entonces, prácticamente ya esas son como decisiones de uno. Pero sí, hay una presión por parte de la sociedad en este punto. Ya, gracias, señorita Arévalo. Importante también esa situación de cómo influye la familia en nosotros, ¿no? Muchas veces decimos solo es la parte social, solo son los vecinos, tal vez los amigos, pero la familia es uno de los principales actores en cómo a nosotros nos afecta nuestra sexualidad, ¿sí? Nuestra autonomía o cómo influyen estas creencias, estas normas, estos lineamientos dentro de nuestro proceso o desarrollo. Para la parte de la dimensión psicológica y una de las que nosotros tenemos que trabajar cuando hay estas confusiones en la sexualidad, es básicamente entender emociones, la percepción, la identidad, el género, las preferencias sexuales, los conceptos relacionados a la masculinidad y feminidad, en este caso no estereotipos, el autoestima, el sentido de la maternidad y la paternidad, los comportamientos del individuo y la forma de dar y de recibir afecto. Desde la parte psicológica, tenemos que entender cómo nosotros como seres humanos siempre vamos a estar en un contexto donde la sexualidad es parte de relacionarnos, ¿sí? Desde este punto, la sexualidad desde la dimensión psicológica toma en consideración aspectos de qué es bonito, qué es feo, las ideas acerca de lo bueno y de lo malo, de la situación de personalidad, ¿sí? El temperamento y la forma de tomar decisiones relacionadas a la parte sexual, además de la identidad sexual y las orientaciones sexuales propias del individuo. Luego vamos a hacer un breve, un breve análisis, ¿sí? Para el cual yo necesito que ustedes indaguen o contextualicen estas partes de las dimensiones, esta situación de dimensiones ante un caso hipotético. Entonces, para ello, recuerden que desde la dimensión psicológica, yo siempre voy a tener que atender a qué es lo que mi paciente está refiriendo en base a cómo se siente en su relación. ¿Sí? Y cuando nosotros le preguntamos, ¿y cómo se siente en su relación? Bien, ¿sí? Pero bueno, explíqueme qué es bien. Ah, pues mi marido está en la casa, llega, yo le sirvo la comida y ya. Y luego un poquito profundizando más, y bueno, cuénteme, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es un día normal con su pareja? Y ahí empiezan a detallarnos, ¿no? Y ya vemos que nunca menciona el tema de la sexualidad. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, vemos como muchas veces el trasfondo de lo que realmente la persona quiere hablar o quiere abordar cuando hay situaciones de dificultad en la pareja. De igual manera, esta situación de la masculinidad y la feminidad están muy arraigadas a ciertos estereotipos, ¿sí? De cómo debe ser una mujer, de cómo debe ser un hombre, de cómo debe ser la masculinidad, la vestimenta, los colores, el accionar, los roles. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir un poquito educando a nuestros pacientes para que no tengan estas complicaciones y puedan decidir de una manera autónoma en su vida. Eso es algo principal de lo que nosotros siempre vamos a trabajar. Recordemos un poquito desde la parte de la psicología de la salud en la promoción y la prevención. Entonces, para mí es importante trabajar la prevención en etapas de la adolescencia. Por eso sí se debería abordar de sexualidad desde etapas tempranas para preparar, en este caso, niño al adolescente ante ciertas circunstancias que se pueden presentar. Sí, eso debería considerarse parte del currículo escolar. ¿Por qué? Porque hemos identificado que la falta de información obviamente genera ciertas complicaciones o problemas en este caso. Por comentarles un caso, dentro de las instituciones educativas ya para los años de octavo, de noveno, ya hay un consumo de pornografía. Y cuando nosotros hablamos de octavos y de novenos, ¿a qué edad nos referimos? Tal vez 12, 13 años.
Sí, entonces ya vemos también cómo estas situaciones están adelantándose en las edades. Tal vez eso de nosotros del consumo de pornografía, decíamos eso se da tal vez a los 16, 17, 18. ¿Por qué? Porque también era más difícil acceder a este tipo de contenido. Porque ¿qué es lo que tenía que hacer un adolescente tal vez de hace unos 10, 15 años? Tenía que comprar los cassettes, tenía que comprar los CDs. No tenía un acceso tan ilimitado como lo tienen ahora, como lo son las redes sociales. Entonces, eso sí está generando un impacto y un adelanto en la sexualidad de los adolescentes. Y eso es una problemática que se está enfrentando recientemente y algo con lo que se debe ir trabajando, ¿sí? Esas son esas brechas, de esas barreras que nosotros vamos encontrando conforme se va desarrollando la sociedad o va cambiando. Luego tenemos la dimensión ético-axiológica legal, que es básicamente entender el ser humano y la forma en la que se comporta y se relaciona con su entorno. Está medida por un conjunto de normas, leyes, principios, códigos cuyo eje o idea central es permitir un bienestar social y una coexistencia pacífica. La sexualidad no escapa de estas normas establecidas, pues también es regulada por ellas. Dentro de esto hablamos muy importante de la legislación. Sí, ustedes saben que en nuestro país estamos normados ¿por qué? Por la Constitución. Esa es la ley máxima de nosotros, ¿sí? Luego vienen las leyes, los reglamentos, los códigos. Y dentro de esto vamos posteriormente a analizar el Código Orgánico Integral Penal sobre las sanciones que puede haber orientadas a esta parte de la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la parte de sexualidad, ¿qué es penado? ¿Qué trastorno psicológico es penado? La pedofilia, La pedofilia, ¿qué más? Magíster, el exhibicionismo, no me acuerdo el nombre exacto de él. Ya, una situación de exhibicionismo, ¿qué más? ¿Qué pasó a esa psicopatología? Abusos sexuales. Es lo que pasa muchas veces cuando en los buses las personas van muy juntas. El acoso, el estrupo, uy, se me confundí. Pero Tru- estrupo creo que se dice que es desde los 14 años. Antes de los 14, después de los 14 años. Después de los 15, antes de los 18. Estupro. Ya. Ujú. Pero, por ejemplo, también se acuerdan del froteurismo, ¿sí? Ese es uno de los trastornos que más se puede visibilizar en estos espacios donde el contacto o la persona busca también generar este tipo de acoso. Todo esto son situaciones de acoso que tienen una penalización. Actualmente tenemos otro tipo de situaciones de acoso. ¿Qué han escuchado? Cuando hicieron prácticas, ¿qué les comentaron que son esta parte del acoso ya actual? Una pista que se da por medio de redes sociales o con el uso de la internet. Señorita Tatiana, Buenas noches. El acoso cibernético. no le puedo escuchar bien. Disculpe, el acoso cibernético. Ya, pero tal vez escucharon nombres. ¿Cómo se llama esto? Hay un sinnúmero de nombres para todos estos tipos de acoso sexual mediante la vía del internet. Señor Cristian, Si no estoy mal, magíster, uno de los términos es el grooming, me parece, que ya, es cuando existe precisamente este acoso de un adulto a un menor de edad por redes sociales, sin la necesidad de ya. que haya pues algún tipo de contacto ni nada, pero ya pues se lo determina como un depredador sexual por las características.
Ya, esa es una, el grooming. ¿Cuál otra tenemos? Señorita Erika. Magíster, en este caso también, bueno, yo escuché el sexting, que consiste en el envío y recepción de contenido sexual mediante los teléfonos y que por lo general hacen el paso a grupos más grandes. Por ejemplo, se pasaron entre dos muchachos y uno de ellos compartió todo esta imágenes, videos y todo este contenido a grupos específicos, Ya, el sin sexting también. autorización de la otra persona. Ya, el sexting también es uno de los que se está evidenciando bastante actualmente. ¿Por qué? Porque es básicamente, yo tengo mi pareja, ¿sí? Y con mi pareja llego al acuerdo de que yo te voy a enviar imágenes, tal vez desnuda o provocativas, pero es un acuerdo entre la pareja. Cuando la pareja, en este caso, empieza a difundir sin la autorización, eso ya viene a ser un delito como tal, ¿sí? Y incurre dentro de Fiscalía como violación de la privacidad y puede ser sancionado, ¿sí? Tiene repercusiones. Entonces, este tipo de delitos, hace unos 10 15 años ni siquiera sabíamos que podían existir. Actualmente son los que, con los que más nosotros nos enfrentamos: el consumo de pornografía, el grooming, el sexting. Sí, ¿por qué? Porque los adolescentes tienen a su alcance y con demasiada facilidad todo lo que es la tecnología, y eso es algo con lo que se tiene que implementar medidas para poder trabajarlo. ¿Sí? Entonces, eso básicamente desde la parte ético-axiológica. Ahora vamos con un tema bastante interesante que son los mitos de la sexualidad, para el cual me gustaría que podamos nosotros participar con experiencias, pero de igual manera, muy brevemente, experiencias personales sobre este tipo de mitos e ir analizando cómo desde nuestro contexto, desde nuestro grupo, ya podemos evidenciar que aún se conservan o no se conservan estos mitos. Cuando nosotros hablamos de mitos de la sexualidad, entendemos que aún cuando ya ha habido reformas, se ha hablado mucho de los derechos, de la igualdad de género, de la equidad de género, del autoconocimiento, aún se mantienen en ciertas sociedades, ¿sí? Siempre nosotros vamos a considerar que estos mitos se generan por situaciones de creencia, ¿sí? Por situaciones culturales que son transmitidas de generación en generación, porque ya vamos a ver mitos sobre tanto hombres y de mujeres, y cómo muchas veces las propias mujeres, que en este caso son madres, son las encargadas de replicar como tal esta situación de estereotipos y que se van convirtiendo en mitos. Entonces, desde ahí nosotros vamos a empezar abordando el mito en el que la idea de la mujer afectiva, afectivamente dependiente. ¿Qué nos quiere decir este mito? Que la idea se centra en la concepción de que las mujeres son dependientes de los hombres y necesitan de la seguridad y el afecto de estos para poder sobrevivir. ¿A quién, en este caso, dentro de su proceso, dentro de su desarrollo, le han dicho: ah, mira, ese hombre no te conviene porque no tiene muchos recursos? ¿O a quién le pueden decir: mira, tienes que casarte con un varoncito que te dé estabilidad, que te dé tu casa, que te dé todos los lujos que tú mereces? ¿A nadie? Sí, alguna vez mi abuelita y mi Ya. mamá. ¿A quién más? Bueno, magisterio, cuando estaba haciendo lo que es la vinculación, pude evidenciar mucho en el área rural, en el campo, que las chicas no tenían la oportunidad de estudiar. O sea, de hecho, no cursaban ni siquiera la escuela ni la primaria. Y las mamás les decían que se casen con los hacendados, o sea, con la gente que tiene mucho dinero para que no tengan la necesidad o sea, de tener, de estudiar y tenerlo todo. Y les entregaban en sí a los hacendados o a gente que les triplicaban la edad. Y esa era la solución. Ya. Desde ahí vemos cómo culturalmente siempre se ha visto a la mujer como la débil, como la que tiene que tener otra persona para poder
sentirse segura para poder cumplir este rol que se le asignó socialmente, ¿sí? Entonces, es importante analizar esa idea o ese mito que se ha manejado. La idea de la mujer maternal. Con este mito se establecen asociaciones entre ciertas cualidades con la maternidad, cualidades como la decencia, ¿sí? Un apetito sexual menor o una espera de cortejo por parte de los hombres. ¿Qué dicen ustedes al hecho de que ahora las mujeres son quienes se declaran? Y yo pregunto aquí, ¿alguien lo haría? Por ahí ya veo que nos dicen no. Señorita Benavides. Perdón, Magister, se me levantó la mano, pero yo sí lo haría. ¿Y lo hemos hecho? Sí. Ya. Muy bien. ¿Alguien más? Señor Vicente. Magíster, buenas noches. Yo creo que es más una cuestión ideológica porque antiguamente siempre esperaban que el hombre se le declare con digamos, con una preparación de antemano, digamos, por cultura sería eso. Ya, bueno, sí, ¿no? Estamos hablando mucho de esta situación cultural y cómo se fueron construyendo cada uno de los mitos y que actualmente tratamos de entender que no necesariamente va a ser así. Pero yo les pregunto a los compañeros varoncitos, de los que estamos conectados, si una mujer se les declara, ¿cómo ustedes lo perciben? Siendo sinceros con nosotros. Normal, diría yo. ¿Ya? ¿Alguien normal? ¿No hay más compañeros varones? Señor Raza, señor Y Vera. depende si es que se me declara Julia Roberts, ¿no? O sea, pienso que depende realmente. Y si es que hay un atractivo físico, o sea, pero le veo normal para mí. O sea, le veo como un ser humano declarándose a otro ser humano que siente alguna afinidad, nada más. Bueno, ya, a ver, señor Vera, usted. O sea, quizás a mí sí he tenido esa situación, pero más lo complejo ha sido en el sentido de decir como no. Entonces es como, porque como dijo Carlos, o sea, tiene que haber también que a uno le llame la atención, pues yo sí, no, chuta. Y normalmente cuando no es un atractivo que a uno le llama la atención, pues ¿cómo le digo? Pues, pero ser como medio delicado, así como las mujeres son que uno, en algún momento también uno ahí todo nervioso y eso, y de repente, no, es como, puch. Entonces, considero que uno como ya le ha pasado, entonces uno está como, y ahora como no le lastimo cuando a uno le lastimaron, no sé, entonces creo que también eso es algo que ideológicamente lo veo normal, pero claro, creo que también es mucha valentía. O sea, yo lo veo como, chica, qué valiente. O sea, más me puse a ver desde ese sentido siempre, ¿no? Entonces, como qué valiente porque está saliéndose del estereotipo para lograr hacer algo que no, Que le van a rechazar, dijo. que la van a rechazar. O sea, pues, entonces, bueno, eso es lo que yo Ya. le puedo decir. A ver, ¿quién más está de compañeros varones? Cristian. Magister. Bueno, en este caso, siendo muy sincero, a mí el declararse para ser pareja nunca me ha pasado. Sí, el decir me gustas o eres, tienes esta situación atractiva, pero considero que es algo muy normal y que no se lo puede vincular simplemente el pensar que alguien tiene algo atractivo con el deseo de estar como pareja. Yo pienso que lo que nos detiene tanto hombres como mujeres el declararnos es precisamente el miedo al rechazo, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que los hombres nos declaramos más a las mujeres porque tenemos esta parte de la presión social, que nosotros tenemos que ser los valientes, los que nosotros tenemos que ir con esta situación de enfrentar cualquier situación y llevar siempre por delante, se suele decir que la galantería, por así decirlo, ¿no?
Considero que es algo que suele pasar muy poco en realidad, porque dentro de nuestra sociedad en Latinoamérica aún hay muchos estigmas sobre que el hombre tiene que ser el fuerte, el dominante, el valiente y todo lo demás, que puede serlo, pero sin dejar de lado todas estas situaciones que la mujer también puede llegar a tener mucho, ¿cómo se puede decir? Liberar el proceso de la relación, liderar para poder llegar a esta situación sentimental, pero yo pienso más que tiene que ver con situaciones de qué tan seguro te sientes con ti mismo y qué tanto consideras que puedes tener atracción por otra persona. Porque si tú eres una persona segura con ti mismo, que estás lejos de los estereotipos, lejos de las situaciones culturales, no vas a tener miedo que una persona te diga o no, sí o no, porque nosotros no podemos obligarle a una persona a gustarles o viceversa, ¿no? Y es como de que es normal. Ya. Qué bueno que tengamos compañeros varones que lo ven como algo normal. Vamos a ver qué nos dice Carlitos Guevara. ¿Qué tal, Magister? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, más o están? menos hablando con lo del tema de los muchachos, de que si es que si una mujer se nos declararía, en realidad no le viera como que algo malo. En lo personal, yo dijera, si es que me gusta la otra persona, obviamente dijera, me ganaste, si fuera algo así. Sí ha pasado, no, pero obviamente igual es el tema del gusto también, digamos, si es que una persona viene y se me declara, entonces es complicado. Creo que Cristóbal igual lo dijo, como que cómo sería el tema de no hacerle daño a la otra persona. Creo que en ese sentido es más como que un poquito más delicado para nosotros los hombres tratar de decir que no a una mujer por ese mismo tema, o sea, como tratar de no lastimarle por el mismo hecho que son mujeres. Entonces, va un poquito más en ese tema, porque esa, como le dijeron, es como que un poquito más valiente. ¿A qué nos referimos con el mismo hecho de que son mujeres? Ese punto, y justo le iba a explicar. Es que como yo le había dicho, es como más estereotipado de que el hombre sea que se declara a la mujer. Pero ahora, el punto de esto es que como la mujer se vuelve un poco más valiente en ese sentido, es justo por eso es lo que yo lo decía. No por temas de machismo, nada por el estilo, sino que porque no es común. Ya, obviamente no es común, por eso es parte de un Exacto, mito que estamos tratando de entenderlo, ¿no? De exacto. cómo, por Ujú. ejemplo, una mujer empiece a cortejar a un hombre, ¿sí? Nosotros decimos, o bueno, entre mujeres, bueno, la situación de cortejo entre mujeres, entre hombres, cuando hablamos de una situación de homosexualidad, ya se está normalizando, ¿sí? Si bien es cierto, hay generaciones pasadas que aún les cuesta mucho aceptar esta situación, vemos que las nuevas generaciones ya es como hay tener una mayor aceptación. Simplemente es no juzgar, ¿sí? Pero esa situación del cortejar, desde el ser mujer a un hombre, viene a romper cada uno de los tabús, de las creencias, de los estereotipos, de la situación, de todo un proceso histórico. Ustedes recordarán cuando estudiaron psicología de la familia, cómo era la mujer, el rol de la mujer, ¿sí? Cómo el hombre dominaba a la mujer y tenía hasta la autoridad de matarla como tal. ¿Sí? O tenía la autoridad de decir, ya, ya no quiero estar contigo, gracias, ¿sí? Y la mujer obviamente era desterrada, era desvalorizada, era toda una situación muy compleja. O el hombre podía tener tres mujeres como tal en esta situación de la poligamia, que aún en ciertos países se mantiene, donde quien es el absoluto dueño y decide es el hombre. Y vemos como características desde que el padre es quien manda en sus hijos, ¿sí? El padre es quien decide con quién se casa. Ya se casa en este sentido la mujer, quien toma decisiones es el esposo. Digamos hipotéticamente el esposo fallece, ella no es que se vuelva libre. Quien empieza a tomar decisiones en ella iban a ser los hermanos. Entonces vemos como una situación cultural bastante compleja históricamente para la represión de la mujer y que actualmente nosotros vivimos en una época donde gozamos de varios derechos que sería normal. Sí, que eso es parte de una naturalidad porque somos seres humanos. Entonces, todo eso vamos abordando desde este punto. Eh, la idea de la mujer romántica. En esta idea, las mujeres tienen una relación directa con el sexo unido
afectos, el sentimentalismo y los compromisos. ¿A qué nos refiere este mito? Básicamente que solo la mujer es la detallista, es la atenta, es la cariñosa, es la sentimental, la que se siente feliz y que siempre yo tengo que atender a mi esposo. Viene cansado del trabajo, yo lo atiendo, yo le sirvo, yo le brindo cariño, le brindo comprensión y ternura, como suelen decir. Entonces también son mitos, ¿sí? Porque todo actualmente nosotros sabemos que tiene que ser recíproco, tiene que ser equilibrado para que una relación pueda funcionar. Ideal de la mujer sumisa, ¿sí? En esta, la mujer es retratada como sumisa y a las órdenes del hombre, que es el que manda o el que dirige la relación. Un poquito entendiendo el contexto histórico de cómo ha sido el desarrollo de dominio del hombre con la mujer, vemos que esto aún se mantiene, ¿sí? Que aún se posee en ciertas comunidades, en ciertos espacios, hasta en la parte de la ciudad, aún se conserva esta situación cuando hay hogares muy tradicionales. Sí, hogares en donde a la mujer le enseñan que no, que tú tienes que casarte, que luego tienes que crear a tus hijos, que cómo vas a trabajar, vas a ser una mala madre, no puedes tú trabajar y cuidar a tus hijos porque vas a fracasar en los dos. Entonces, para algo te vas a casar porque él tiene que mantenerte, él tiene que proveer el hogar. Entonces, tú tienes que estar en la casa y hacer todo lo que tu esposo te diga y ser una buena mujercita, porque si no, estás fallando como mujer. Qué duro esas palabras que aún se replican de generación en generación. Idea de la mujer como posesión. Esta idea representa a la mujer como una especie de objeto que el hombre posee, por lo cual las acciones como los celos representan una forma o una medida de amor por parte del hombre hacia la mujer. ¿Qué opinan ustedes de los celos? Yo creo, Magíster, que todo lo que se considera un celo excesivo simplemente es el reflejo de la inseguridad de una persona. Y ya. Celo excesivo, o sea, un celo normal es normal. Yo, bueno, un celo patológico, por así llamarlo. Yo considero que todos en cierto momento tenemos la idealización de que a veces pensar cierta situación, ¿no? Más que todo cuando estamos en el proceso del desarrollo. Y ahí es cuando se refleja de que todo el celo es básicamente el ideal o el reflejo de que estoy inseguro en ciertas situaciones mías o que no confío al 100% en mi pareja y por lo tanto eso se refleja en un celo que no controlo y pues simplemente es eso. O sea, para mí los celos son inseguridades. Ya, vamos a ver qué nos dice el compañero Vera. Bueno, los celos son inseguridad en sí. Pero eso nace, creo, desde el punto de vista de que si yo soy capaz de hacerlo, entonces considero que el otro lo puede hacer. Pero cuando uno está tranquilo, pues no pasa nada. Si el otro no quiere estar con uno, ya, chao. O sea, yo le veo así. O sea, ¿para qué celar? No existe. ¿O será que, porque en algún momento, bueno, también me criticaban o fui criticado por el hecho de que si no muestras celos es porque no amas? Entonces yo decía, o sea, al menos yo no lo veo así. O sea, digo, no, pues confío en ti. O sea, por eso no te celos. Es decir, si yo te digo estoy en tal lugar, estoy en tal lugar. O sea, entonces, o solo que, pero vuelta cuando ya lo vi al revés, entonces ahí fui entendiendo que dicen que persona que cela porque es capaz de hacerlo. Entonces es como, existe algo que mejor uno debería comenzar a darse cuenta que, que lo está haciendo. Algo mal está pasando ahí. Complejo Bueno, este tema de los celos, de ya los celos. desató bastantes reacciones. Vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Señor Raza, luego señorita Erika, Shirley, Emiliana. Sí, buenas noches, Magíster. Entonces, a mí se me vienen algunas cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, desde cuando el niño empieza a celarle a la madre, cosas así por el estilo. Obviamente que si me pregunto si hay algún tipo de función en cuanto a los celos, porque eh, yo siento, bueno, y de hecho algunas personas me lo han dicho, no es solamente mi perspectiva, y algunas parejas con las que he estado igual me lo han dicho, o sea, no es que yo sea muy celoso, o sea, siento que uno entrega, ¿no? Una, digamos, lo que es,
pero tampoco uno puede vivir, digamos, en la inseguridad. O sea, ya depende de la otra persona cómo lo pague. Y de hecho, justamente, digamos, si se quiere hablar de uno de estos mitos, es el hecho de que la sociedad justamente condena la infidelidad, o sea, diciéndole a la otra persona, eres el cachudo, y no realmente a la otra persona quien cometió realmente el acto de infidelidad. Sin embargo, retornando, para mí es un tema que, por ejemplo, alguna vez lo dije igual en clases, creo que, por ejemplo, una vez con una pareja que tenía a su mejor amigo, o sea, yo no tenía ningún problema, se veían y todo, pero ya una cuestión, digamos, es como que me voy a tomar, digamos, un café con mi mejor amigo, a que me voy a la playa con mi mejor amigo por 2 semanas. Entonces, como que también hay que, yo digo, ¿no? Focalizar también las situaciones. Entonces, yo pienso que es natural realmente esto de los celos, lo vivimos desde niños, pero también hay que focalizar justamente la situación y ver cuando ya se está volviendo capaz un celo compulsivo, capaz. Eso nada más. Ya, gracias, señor Carlos. Vamos, Erika. Bueno, para mí los celos no son normales, no es algo normal. Si bien En decía ningún grado, Cristian, en ninguna medida. en ninguna medida. Si bien decía Cristian, Cristóbal, los celos son signos de inseguridad. Comparto un tanto de eso, pero también es un tema de, los celos es un tema, bueno, para mí es una reacción emocional ante la falta de atención de su pareja, ¿no? Y aquí viene también otra cosa que creo yo que viene relacionada con la idea de la mujer como posesión. Existe, o bueno, yo considero, yo no soy celosa, porque no considero que sea algo normal, ¿no? Pero los hombres sí son celosos, y me disculpan si los compañeros discrepan, pero el tema es de que ellos sienten a la mujer como la posesión, y ahí viene también el rol de que debe ser la mujer sumisa. Y por ende, los hombres piensan que al ser tu novia, ser tu pareja, otra persona no me pueda ver con ojos de afecto, de cariño, de respeto, con ojos de cualquier intención. Pero si el rol cambia a la mujer, que la mujer pueda ver a otro hombre con los mismos ojos de que tal vez me gusta, me agrada, me llama la atención, está mal. Pero si lo hacen ellos, está bien. No sé si me hago entender. Entonces, es como que compleja la situación de los celos, porque netamente es de inseguridades, como dicen mis compañeros. Pero también es un lado emocional afectivo de que no me estás prestando la atención que antes me prestabas, porque los celos de la nada no surgen, ¿no? O bueno, en el transcurso de relaciones que he tenido, es como que me han celado con amigos, con familia, cuando uno al principio de una relación tiene toda la atención de esa persona, o le da, o le brinda, o yo he brindado toda la atención, y con el pasar del tiempo ha ido disminuyendo, y ahí comienzan los celos. Ya, muy bien. Gracias, señorita Erika. Vamos a ver qué nos dice Shirley. No le escuchamos, señorita Endara. Buenas noches, ¿me escucha? Estoy con Sí, un poquito ahí más le con el escucho. internet. Bueno, yo creo que los celos no son normales, ¿no? Pero y si una persona no era celosa, pero por una infidelidad se generaron estos celos, o sea, no lo veo como que una manera enfermiza. O sea, creo que también en cierta Ya, parte es normal los celos, desde mi punto de vista. ya, vamos a ver cómo tratamos eso luego, ese punto, ¿ya? Señorita Diana. Buenas noches, Magister y compañeros. Bueno, yo he vivido una situación personalmente, ¿no? De mi ¿Escucha? esposo muy... Sí, sí me escuchan, ¿no? Sí, le podemos escuchar, señorita Ya. Diana. Y le decía entonces, la verdad que mi esposo era muy extremadamente celoso, y entonces a mí me causó muchos problemas, o sea, porque me sentía, yo podría decir casi como acosada,
porque te están llamando, porque a dónde te vas y porque ya te recojo. Entonces, yo pienso más bien que, o sea, los celos excesivos causan problema en la persona que lo siente, porque obviamente está pensando millones de cosas, mientras que el otro tal vez ni por un momento se le pasa uno de los malos pensamientos que el otro ya asume y entonces, y a la vez que se hace daño a esa persona, le hace daño a la otra persona también, porque lo hostiga. O sea, sinceramente, yo creo que los celos excesivos dañan una relación. O sea, pienso que el exceso, como en todo, provoca algo negativo. Entonces nosotros diríamos que el celo en cierto grado es positivo. Mm, Podría decir que tal vez, o sea, en mi caso, yo casi tampoco soy muy celosa, pero a veces como que me dicen, pero eres demasiado confiada. Pues yo digo, no sé, bueno, y cuando uno se da cuenta, dice, sí, tal vez sí se me ha pasado la mano de confiada, ¿no? Entonces, pero por naturaleza pienso que como seres humanos sí tenemos un celo, a veces incluso tal vez lo hemos sentido hasta con nuestros padres o con nuestros hermanos, yo no sé, ¿no? Pero es algo como lo dijo, como una reacción, tal vez, apoyo a lo que dijo la compañera Erika, no sé si estoy nomás pero yo me ponía a pensar en mí, digo, no, sí, a veces sí se ha sentido alguna cosita, hasta de los amigos a veces se siente un celo, ¿no? Ya, no sé. Entonces, un poco está bien, pensaría yo, mientras esté solamente como el, no sé hasta qué grado sea el normal, pero ya los excesivos no. Ya, señor Chuquihuanca. Magíster, bueno, Tratemos un poquito de apresurar nuestras intervenciones, ¿ya? Se nos va la clase. ya. Bueno, yo considero que sería desde este punto como también un estilo de crianza desde el punto desde cómo nos educaron desde niños hasta la adolescencia y qué factores ambientales, digamos, aportaron a la personalidad de uno. Digamos así, lo pongo como experiencia, que mi padre fue súper celoso con mi madre, entonces eso generó un problema bien conflictivo durante la mayor parte de mi adolescencia. Y digamos, a mi punto es como lo asimilo a las personas, porque yo en ese caso es como que a las personas celosas súper como que trato de alejarlas o no mezclarme con ese tipo. Más bien sería como que yo lo considero que los celos son los factores ambientales que han determinado la personalidad de cada uno. Gracias, señor Chuquihuanca. Señor Raza, brevemente. Sí, Magíster, yo más bien quería hacer una pregunta justamente con respecto a esto de la crianza y toda esta cuestión. Sin embargo, lo que yo podría decir es que, por ejemplo, cuando una persona que, digamos, puede ser segura de sí misma, una buena crianza, etcétera, pero sin embargo, digamos, tuvo una mala experiencia y a raíz de esa mala experiencia amorosa, realmente generó este tipo de celos. Entonces, yo lo que me pregunto es realmente como que influye, obviamente, esto del quizás un estilo de apego, quizás justamente la autoestima, el factor incluso hasta cultural, porque en algunas culturas dicen que, o sea, está bien como celar, digámosle, a lo que uno quiere, ¿no? O sea, y de hecho aquí creo que es muy común. Entonces yo creo que ya es como que algo como ya inherente, ¿no? Si bien es cierto, está hablándose de la inseguridad, pero, o sea, me vienen todas estas dudas. Las dudas, ¿ya? Vamos a ver si ya terminemos con Carol y ya vamos un poquito sentando esta parte de los celos, que es un tema complejo. Sí, buenas noches. Yo quisiera hacer dos planteamientos. El primero, creo que es importante distinguir entre celos y otro tipo de sentimientos. Creo que muchas veces se confunden con envidia o con miedo, sobre todo con este último, y tendemos a creer que todos son celos, pero en realidad hay mucho de miedo en ello. Y por otra parte, creo que gran parte de la influencia de esto es la televisión, que nos presenta cómo debemos socializar, relacionarnos, cómo deben ser las relaciones, y en muchos programas de televisión, sobre todo años 90, no sé hoy en día cómo será, en las famosas novelas, se presentaban estas relaciones celosas, excesivas e histriónicas a morir, y la gente empezó a replicar esos comportamientos. Entonces, gran parte de eso se ha quedado muy metido en la sociedad y en cómo la gente se relaciona. ¿Ya? Gracias, Carol. Y también partamos del argumento que Carol nos planteó.
en algún momento los adolescentes estaban mucho en auge estos libros de las 50 sombras de Grey, creo que es, y las mujeres que empezaron a idealizar ese tipo de figura romántica, ese tipo de figura, en este caso, de pareja. Y si nosotros entendemos un poquito el contexto de estos libros, él es posesivo, él es celoso, es inseguro, un sinnúmero de traumas, les hacía firmar contratos, les trataba de sumisos, entonces, y desde ese punto las adolescentes, o en este caso también personas adultas, estaban enamoradas de ese ideal de hombre o de ese ideal de pareja. Entonces, la influencia que tiene también los medios, las novelas mexicanas, como lo dijo Carol, la familia en sí, y hasta los propios amigos, ¿no? Es que si no te cela, no te quiere, no le importas, no le interesas. Y muchas veces se maneja este argumento. Ahora bien, los celos como tal son parte de nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque es imposible decir que de los que estamos aquí nunca hemos sentido celos. Va a ser imposible decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese celo muchas veces es una situación de alerta y eso hay que enseñarles en las parejas, ¿sí? De que, ¿por qué estoy sintiendo esta situación de celo? ¿Por qué me está preocupando lo de mi pareja? Entonces ahí viene esta alerta, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? Más no tal vez con la persona, ¿qué es lo que yo estoy percibiendo? Y ahí es cuando nosotros entendemos y muchas veces se reflexiona en la pareja de que el celo es una alerta para mí, de por qué me estoy sintiendo de esta manera. ¿Sí? Y muchas veces desde primero entender por qué yo me siento así, luego sí conversarlo, hablarlo, dialogarlo con mi pareja. Mira, a este tipo de situaciones me están generando un malestar, ¿sí? Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un consenso de qué es lo que podemos hacer para mejorar esa situación. Pero ojo con esto, el celo como tal es una alerta para mí, porque como les digo, de todos los que estamos aquí, todos alguna vez hemos sentido celo. Por amigos, por familia, por qué sé yo, hasta en la parte laboral, ¿sí? Que no eso necesariamente quiere decir que sea patológico, sino es una situación que a mí me permite identificar qué es lo que pasa conmigo y desde ese punto mejorar. Como les digo, es verle al celo como una alerta. A ver, ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Cómo trabajo mi seguridad? ¿Cómo trabajo mi autoestima? Y eso es lo que tenemos que nosotros fortalecer. Ahora bien, con el comentario de que la compañera Shirley, cuando hay una situación de infidelidad, ahí ya es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se rompe esa línea o se rompe esa conexión, esa comunicación, y es básicamente reconstruir algo, ¿sí? Y aquí es algo muy complejo cuando se trabaja en terapia de pareja, porque muchas veces es el hombre y la mujer. No, y la mujer le dice, es que tú me fuiste infiel, tú eres el problema en la relación. Y lo que nosotros como mediante la terapia, ¿qué es lo que hacemos? No, no, tú y yo somos pareja, ¿sí? Y como pareja enfrentamos el problema que hubo una infidelidad. Desde ahí se trabaja el decir, no es que tú me fuiste infiel ni yo te fui infiel, sino es nosotros contra una situación de infidelidad. Porque ahí es empezar a trabajar ese punto. Es difícil, es muy difícil, ¿sí? Porque recobrar la confianza ya se demora un poco y ahí viene el hostigamiento. ¿Por qué no llegas? ¿Qué estás haciendo? Ya otra vez me estás engañando y viene también esta situación constante de reclamarle a la otra persona. Y en un primer momento, ¿qué es lo que pasa con esta persona que tuvo esta situación de infidelidad y quiere retomar? Ya, acepta, sí, acepta, lo permite, pero llega después un momento en el que se agota. Sí, llega un punto en el que ya dice, ya no doy más con tanto reclamo, yo por más que intento no va a funcionar, es que tú me faltaste, es que tú fuiste el problema. Entonces, desde ahí nosotros trabajamos como pareja contra el problema. Ese es uno de los principios que se trabaja dentro de las terapias con pareja. Hacerles ver a las parejas como tal, que son ellos dos, ¿sí? Como pareja, contra el problema. Y desde ahí vamos trabajando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron las situaciones personales tanto de uno como del otro? Y desde ahí vamos identificando qué es lo que podemos hacer. ¿Es muy complejo? Sí, es muy complejo. Pero ha habido casos que son bastante, eh,
bien la parte terapéutica y que han podido restablecer la relación y que pese a esta situación se ha identificado que hay un avance y que hay un fortalecimiento como tal de la relación y pueden continuar con su vida de pareja. Y otros casos que definitivamente no se puede y terminan por separarse, que es parte también del proceso. Señorita Diana. Una pregunta, Magister, en cuanto a lo que dice. Bueno, usted ya dice que juntos tienen que asumir, ¿no? Esta infidelidad. Sin embargo, no sé, yo tengo como un mito, como usted dice en la parte anterior. O sea, de que el hombre, para el hombre es, y no sé qué tan cierto sea, de que para el hombre es más difícil olvidar que para la mujer. ¿Qué dicen los compañeros? Porque esto va contra ustedes. Señor Raza. Magister, yo pienso que tal vez también depende en la situación en la que se encuentra una persona, ¿no? Me refiero, por ejemplo, no es lo mismo quizás, por ejemplo, en el caso de la infidelidad, perdonar a una persona mientras son novios, por ejemplo, a raíz de, por ejemplo, una pareja que ya esté casada, por ejemplo, que ya tenga sus hijos y todo. Yo entiendo, creo que leí por ahí que en este caso muchas veces sí se perdona en razón de no desestructurar al núcleo familiar, mientras que obviamente cuando quizás una persona está soltera, está más libre, capaz que no la perdona, o sea, se le hace más difícil irse, por ahí quizás. Ujú. Ya, perfecto. ¿Quién más? Bueno, para un poquito ya finiquitar este punto. Esto viene de igual manera desde una construcción social, ¿sí? Porque habla desde que el hombre es el que domina, que el hombre es el que toma las decisiones, que el hombre es el que puede, en este caso, tener una infidelidad y no pasa nada. Pero si la mujer lo hace, ya es, como les decía, históricamente era penado eso era la muerte, ¿sí? Entonces, viene desde una construcción sociocultural. Sí, en el cual muchas veces dentro también del contexto de hombres dice, ya tu pareja, ya tu esposa te cuernió, ya es eso, ya eres el cuernudo. Entonces de ahí también viene esta situación de estar constantemente con mofas, con agresiones, con burlas que perjudican o que van a agraviar esta situación. Entonces, desde ahí viene esta parte de cómo muchas veces para el hombre es más complejo aceptar esta situación, pero no es una realidad absoluta. ¿Sí? Hay hombres que y de igual manera tienen una dependencia emocional y aceptan cualquier situación que la mujer les propone con tal de estar con la mujer. ¿Sí? Entonces, vemos como tal, no es una situación de que eso se brinda o se hace en todas las parejas. Vamos a continuar. Mitos sobre las mujeres. Ahora vamos con los mitos sobre los varones. A ver qué es lo que nos opinan los compañeros. En estos mitos sobre lo que serían los varones es básicamente entender que la idea del hombre dominante, el hombre que en este caso es el quien manda en la relación, ¿sí? Que es una contraparte a lo que es la mujer sumisa. Y eso sabemos, lo hemos escuchado, creo, tal vez todos en alguna etapa de nuestra vida. La idea de que el hombre es el protector, ¿sí? El antagónico, el contrario de lo que que la mujer es la dependiente. El hombre es el que se encarga de proteger a la mujer. Él es quien le cuida, quien le va a proteger desde la parte física hasta la parte económica, social, que no le pase nada, ¿sí? Atenderle económicamente. La idea del hombre macho, ¿sí? En base a esta idea, los hombres deben demostrarse externamente como duros, con una insensibilidad y emocionalmente inalcanzables. Los hombres deben tener una imagen de malos o sufridores. En esta situación, a los compañeros hombres que están aquí, yo les pregunto, ¿para quiénes es fácil llorar? Cuando veo películas, ¿Ya? Si usted se siente enojado, se siente frustrado, ¿puede llorar con facilidad? no, diría que no, que es bastante complejo. Incluso en la etapa de adolescencia y hasta los últimos años, cuando tuve estas situaciones
dificultades emocionales, tenía que llegar al punto de casi estallar para poder llegar al llanto. Y es muy complejo porque incluso cuando tú lo haces socialmente, enseguida te catalogan como débil. Y retomando unas palabras que yo dije en otra clase, es el hombre socialmente tiene que dar la apariencia física dominante y emocionalmente fuerte, y tú no tienes que ser abierto absolutamente en nada, porque si no ya te encajan en un estereotipo diferente en el que tú o eres homosexual o simplemente ya no encajas en los grupos sociales. Es como de que si tú ya no cumples con estas características, ya supuestamente estás alejado de lo que tiene que ver la virilidad con el hombre y por lo tanto ya no tienes este autoritarismo que debe tener el hombre en sociedad y en este caso en pareja. Y por eso es que el hombre se reprime tanto emocionalmente. Ya, perfecto. ¿Quién más? Señor Vera, señor Raza, Guevara. Bueno, dependiendo de las circunstancias, si yo quiero llorar, yo lloro, yo si no tengo, mm, no tengo problema, o sea, en ese sentido, pero sé que obviamente hubo un tiempo de mi vida en el cual yo tuve que trabajar mucho en eso, entonces, donde uno tiene como que tener un estereotipo y tenía que ser duro y eso, pero trabajar mucho gracias a que conocí una maestra que me ayudó mucho. Entonces, ella me hizo entender o sea, necesito liberar toda esa rabia, esos rencores, esa ira de la infancia que uno tuvo. Entonces, yo ahorita, si necesito llorar, estoy viendo películas, yo lloro, yo no. Si estoy triste, yo no tengo problema. O sea, en el caso mío, y no me da ni recelo decirlo, o sea, porque considero que es algo normal. Pero sí sé que vuelta a eso le baja a uno que uno tiene que ser como duro frente a una situación del machismo que socialmente tiene que ser, pero esos ya solo son estereotipos que ya uno ha ido sobrepasando, ya no, porque he ido entendiendo que el que importa soy yo. Entonces, y también está la situación de que si no, como antes decía, ese hombre proveedor, ese hombre duro, ese hombre que tiene que siempre cumplir cierto estereotipo, cuando en la realidad, por ejemplo, aquí en la sierra, lo que se ve es que la mujer es la que decide en el hogar, a pesar de que sea el hombre, pero normalmente la mujer es la que decide. Entonces, lo que ella decide es lo que se hace, aunque aparentemente no sea así, pero es la realidad. La realidad es que la mujer decide. Entonces uno es como, dejemos ser giles y al final, perdón la mala palabra, pero es así como funciona realmente la sociedad actual. Yo sé que ha ido viniendo desde la antigüedad, donde el patriarcado, pero la mujer ha ido ganando su terreno y en la actualidad yo veo eso, ¿no? Que la mujer tiene mucho que imponerse ahorita, ¿no? Está Eso, haciendo catarsis magíster. el señor Vera. Creo que por ahí hay una situación de, de un grupo donde todos les mandan las mujeres. Y eso también es algo complejo, ¿no? Ver cómo ahora la mujer trata de ser la que manda, la que domina, la que posee y se vaya a un extremo. Porque ¿qué es lo ideal? Es llegar a un equilibrio. Sí, hay muchas personas que tienen este pensamiento de ser feministas, pero extremas, que ya llegan al punto de también vulnerar los derechos de los hombres. Y eso es un tema súper complejo, que cuando ustedes estén tratando o tengan alguna paciente feminista extrema, tienen que saber abordarlo súper tinoso, porque ellos van a no, es que con cómo se consiguieron los derechos, con lucha, con pelea, con manifestaciones, con sangre, entonces es complejo también tomar estos casos cuando tenemos feministas que son extremas, que independientemente de si hay personas que están en esa línea, está muy bien, ¿sí? Pero siempre también vamos a tratar de promover un equilibrio porque no debemos irnos a los extremos, porque ya sabemos que estos extremos generan repercusiones. La idea del hombre sexual. Sí, ¿a qué nos referimos con la idea del hombre sexual? Es el hecho de que siguiendo la línea de que los mitos o creencias acerca del hombre son la contraposición a las creencias sobre las mujeres, encontramos que el hombre es un ser sexual, ¿sí?
en contraste con la maternidad femenina, con necesidades sexuales mayores y centrado en el coito, alejado de la afectividad y de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que al hombre se lo ve netamente como un ser sexual, ¿sí? Que para él lo más importante es tener placer, una gratificación sin que haya una necesidad de sentimientos. Y aquí nosotros hablamos y se toma en consideración cómo anteriormente si el hombre tenía 10, 15, 20 parejas era normal, que de hecho, qué hombre, qué macho, yo quiero ser como él. Pero si la mujer tenía también ese número de parejas, ya era considerado como una trabajadora sexual, ¿sí? Ya era mal vista, ya era en este caso repudiada. Y actualmente hay muchas disputas en entender cómo las relaciones sexuales pueden funcionar sin necesidad de que haya un sentimiento de por medio. Y eso es algo que defienden mucho las generaciones actuales, que dicen, sí, yo puedo tener relaciones sexuales con cualquier persona. ¿Por qué? Porque yo no estoy incluyendo sentimientos ahí. Para mí es simplemente el hecho de disfrutar el momento de la relación sexual y hasta ahí llegué. Sí, yo no tengo por qué relacionarme íntimamente con esta persona. Entonces, desde ese punto también vemos cómo se percibe al hombre desde esta parte sexual. Otros mitos acerca ya de la sexualidad, sin distinguir la parte de sexo hombre o mujer, es por ejemplo que con preservativo se siente menos la actividad sexual. El VIH-Sida es la consecuencia de una vida promiscua y desorganizada. En la primera vez que la mujer mantenga relaciones sexuales, no puede quedar embarazada. La homosexualidad es una característica con la que se nace. ¿Qué opinan de este punto? La homosexualidad es una característica con la que se nace. ¿Qué decimos, Cristian? Yo pues, magíster, en este punto considero que no es necesariamente así, que evidentemente para poder alguien considerarse homosexual, bisexual o incluso heterosexual hay que tener ese punto de las experiencias, porque si es que yo no tengo experiencias y yo no desarrollo mi sexualidad, mi orientación sexual y no sé cómo me percibo, pues evidentemente no voy a saber qué soy o qué no soy, y por eso precisamente es el proceso de exploración. Todos para poder identificarnos de alguna manera tenemos que pasar el proceso de exploración y de vivencia. Si no, pues no sé ni quién soy. Y en este punto de decir que, bueno, todos tenemos que pasar una exploración. Si viene una persona homosexual y le dice, ¿usted qué es? Usted le menciona, soy heterosexual. Ah, pero ya ha probado ser homosexual. ¿Cómo respondemos a eso? No, es exactamente, incluso yo soy muy fan del humor negro y es como que siempre se dice el hecho de que todos los hombres dicen que no son homosexuales, pero en realidad no están 100% seguros de eso, porque nunca han tenido una experiencia que para poder decir, no, es que ya la tuve y no me gusta y por lo tanto no soy. Es como de que la verdadera respuesta sería, no lo sé, porque nunca he tenido una experiencia de ese tipo. Y con eso podemos generar un enganche con una persona homosexual, ¿sí? Por eso, porque hay que ser bastante tinosos como cuando nosotros tratamos con personas homosexuales, porque ellos también tienen sus creencias y vienen desde una situación o desde una población que les juzga mucho. Desde sus padres son juzgados, son maltratados, entonces siempre necesitan ellos tener esta empatía para que con nosotros se sientan libres de expresar sus emociones. Y más aún cuando recién están explorando este sentido. ¿A qué se refiere esta parte de la homosexualidad como una característica? Muchas veces, y esto también desde de una sociedad agresiva, castigadora, le dicen a la mamita de alguna persona homosexual, es que usted algo debe haber comido cuando estaba embarazada, o es que usted algo debió haber hecho cuando estuvo embarazada, o no le cuidó bien cuando era chiquito. Entonces, desde ahí le dicen como que usted tiene la culpa de que su hijito esté así. Entonces, sabemos que esto es un mito, que no es una característica que viene o que nace, en este caso, el ser humano. Señor Raza. Magíster, yo tenía una consulta, porque había escuchado que, por ejemplo, cuando el feto, digamos, está expuesto a ciertas hormonas, o sea, por ejemplo, a la testosterona, bueno, etcétera, justamente este desarrollo fetal ya va como a tener una tendencia, ¿no? Entonces, obviamente ya estamos hablando de un factor epigenético que ya
puede dar una marcada tendencia hacia. No sé si usted ha escuchado esto o podría desarrollarlo. Se habla mucho de cuando ya la persona tiene una alteración fetal, ¿sí? Y eso menciona, de acuerdo a ciertas investigaciones que se han hecho, de una reprogramación que se da dentro de la composición de la parte de hormonas, de neurotransmisores, pero que no se ha identificado, que no tiene una validez como tal, hay bastantes limitadas investigaciones al respecto. Lo que sí hay investigaciones es cómo nosotros cuando nacemos se identifica que no hay una orientación sexual definida, ¿sí? Lo que proponen estos artículos es que básicamente la situación cultural, ¿sí? La parte de la sociedad, nuestra experimentación nos moldea como tal. ¿Por qué? Porque hacían una experimentación con niños, con bebés, en el cual ellos no tenían como, ah, sí, me gusta la niña o me gusta el niño, sino no había como tal una preferencia, sino que conforme se van desarrollando, conforme es el contexto, la sociedad, van instaurando esta orientación sexual, ¿sí? Entonces, eso sí se ha analizado y se sigue estudiando porque se trata de explicar cómo se da o cómo se genera esta parte de la homosexualidad. Lo que de igual manera creo que hablábamos la clase anterior, en estas situaciones ya biológicas se habla mucho de los hermafroditas, ¿sí? Cuando biológicamente no hay una definición orgánica de qué soy, si soy hombre o soy mujer. Y la persona, conforme se va desarrollando, va definiendo qué es lo que quiere ser y de hecho incurren en operaciones para poder orientarse al sexo donde ellos están, pero porque hubo una situación o una alteración orgánica, ¿sí? Es decir, no hubo un desarrollo adecuado. En el primer encuentro sexual de una mujer siempre habrá sangrado y dolor. Ya sabemos que esto es un mito, que la parte de esta estructura que se consideraba como la pureza de la mujer, que es el himen, puede en este caso ser una tela como una fibra que se puede romper, como no, o que pese a que haya ya una primera relación sexual, puede aún conservarse, porque hay himens que son demasiado gruesos, estas fibras son muy fuertes, que muchas veces tienen que hasta operar a las mujeres para que puedan mantener relaciones sexuales. Entonces vemos como estos mitos vamos un poquito cambiándolos. Prácticas como el sexo oral o la masturbación mutua son síntomas de inmadurez, ¿sí? Muchas veces en las relaciones de pareja ven como esto de, ¿por qué vamos a incluir la masturbación? No te genero placer, no te sientes bien conmigo, y ahí viene también situaciones de inseguridad que se da mucho en las parejas. Entonces ahí igual sensibilizar. El pene, en cuanto más grande, mejor. Ese es uno de los mitos que muchas veces se plantean dentro de estos contextos. ¿Por qué? Por situaciones de virilidad, lo que hablábamos anteriormente, como culturalmente veíamos que si los genes son buenos de esta persona, culturalmente ya en los siglos pasados, iniciando estas culturas de Grecia y Egipto, estos de países de Medio Oriente, si una pareja, sí, y su esposo veía que hay una persona o hay una persona que pretende a su pareja y tiene una situación genética, una habilidad mejor que la de él, el esposo podía autorizar a la pareja para que tenga relaciones sexuales y se mantenga o se mejore como tal la descendencia que éste tenga. Entonces vemos desde este punto cómo fue tan complejo esta situación de entender la parte de la virilidad que se representa mucho en el hombre mediante el tamaño de su pene. Pero ¿qué es lo que sabemos actualmente dentro de las investigaciones biológicas? Que las terminaciones nerviosas en una mujer son mayor en la parte inicial del conducto vaginal. Para la parte más profunda hay menos conexiones nerviosas. Entonces aquí no se habla de la situación de tamaño, sino de cómo la pareja puede conversar, cómo pueden en este caso llegar a un acuerdo para mantener una situación de una relación sexual. Y esto viene no solamente con el coito, sino ustedes saben que hay un paso previo, hay la estimulación, hay esta parte de los juegos, de cómo como pareja llegamos a este análisis. Entonces, todo eso se tiene que analizar y obviamente ya se toma en consideración que estos son parte de los mitos. El fin central y principal que tiene la sexualidad es la reproducción. Sí, siempre se ha hablado que las relaciones sexuales, su objetivo principal es la reproducción. Si hablamos biológicamente,
sí es, porque es la conservación de la especie. Pero nosotros tenemos que entender que no somos solo parte biológica, somos biopsicosocial. Entonces, desde otros puntos es también entender la parte de mi sexualidad, cómo me siento bien, cómo me genera una gratificación. Todo eso se va desmitificando y se llega a los conceptos que actualmente manejamos. Cuando hay mucha masturbación de joven, con la edad se pierde la potencia sexual. De igual manera es una situación de mito. Ojo con esto. Cuando hay una masturbación excesiva en los adolescentes, sí pueden llegar a desarrollar lo que es la eyaculación precoz. Y eso sí, ya es un trastorno psicológico. De igual manera, esto tiene que ser direccionado, tiene que ser guiado, tiene que ser trabajado como tal. ¿Por qué? Porque sí se puede desarrollar ciertas alteraciones. Cuando el chico se masturba puede quedar estéril o impotente, ¿sí? Esto como tal no se aleja tanto de la realidad, porque muchas veces, sobre todo cuando hay el consumo de pornografía, ¿sí? Y seguido a eso, la masturbación, ¿qué es lo que pasa en los adolescentes? Tienen un ideal de qué son las relaciones sexuales y llegado a la realidad ven que es muy distinto, que no es como en la exageración o en la magnitud que ellos ven en esta situación de la pornografía. Entonces, de ahí muchas veces sí viene esta situación de afectaciones emocionales en lo que vendría a ser la impotencia sexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo otra perspectiva de lo que es las relaciones sexuales. Entonces, eso sí viene a afectar como tal. Si las mujeres se lavan posteriormente a tener relaciones sexuales, esto funciona como un método anticonceptivo. ¿Sí? Es que tienes que irte a bañar para que no te quedes embarazada. Cuando se consume alcohol, el sexo resulta más placentero y dura más tiempo. Ustedes saben que cuando hay un consumo de alcohol se inhiben nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, no es que sea más placentero, o tal vez para la, para el hombre, pero muchas veces ni siquiera lo recuerda, ¿sí? Porque se genera esta desconexión desde la parte racional y simplemente es una parte instintiva. Entonces, tampoco es una realidad. Si se tienen relaciones sexuales de pie, las mujeres no pueden quedar embarazadas. ¿Sí? Otro de los mitos que se maneja mucho y que nosotros tenemos que sensibilizar ante estas situaciones y educar. ¿Sí? Si ustedes se van a orientar por la parte educativa, tienen que saber educar en sexualidad, ¿sí? Porque ellos tienen muchas dudas, ellos tienen muchas inquietudes. Y lo complejo aquí es que nadie puede muchas veces brindarles una información fiable, en este caso, una información que pueda ayudarles en su desarrollo. ¿Por qué? Porque se restringen a hablar con sus padres. ¿Y a quiénes recurren? A los amigos. Sí, los amigos vemos que muchas veces ya están en otro tipo de acciones y vienen los conflictos. Para yo un poquito terminar esta parte, vamos a hablar de la importancia de la psicosexualidad para el psicólogo. ¿Sí? Nosotros sabemos y tenemos que tener muy claro esta parte de cómo entendemos nuestra sexualidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sexualidad es parte central de la vida de todos los seres humanos. Y en este punto va a abarcar la forma de la parte de cómo los aspectos de las personas con su expresión personal, los roles que ocupan en la pareja, su identidad de género y otra variedad de aspectos que recubren por completo la experiencia humana de las personas. En este contexto es vital notar una falta de educación que existe aún socialmente en temas de sexualidad y que es un ámbito en donde el psicólogo toma un rol central. Porque aunque ustedes no lo crean, van a llegar pacientes que al inicio dicen es que me siento ansioso o es que estoy depresivo. Sí, pero se acuerdan que había un motivo de consulta latente y un motivo de consulta manifiesto. Sí, y dentro de este motivo de consulta manifiesto es básicamente eso. Necesito que alguien me asesore con mi sexualidad. Necesito que alguien me ayude con esto. Porque, ¿sabe? Nunca alguien me ha hablado, nunca nadie me ha explicado. Entonces, ustedes tienen que al menos saber aspectos básicos de lo que es la sexualidad humana y explicar, psicoeducar a la persona desde la parte de la autonomía, desde conocer su cuerpo, desde saber qué es lo que me gusta, desde entender qué es negociable, ¿sí? Para tratarlo con mi pareja, pero también qué no es negociable, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces no tenemos claro, qué es lo negociable y qué es lo no negociable dentro de mi relación de pareja.
Y eso se debe de igual manera trabajar en este espacio. El psicólogo como asesor en la educación sexual, ¿sí? ¿Cuál es el rol o cómo son las funciones que nosotros cumplimos en la educación sexual en el contexto de las instituciones educativas? Es el de ser un agente que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje en los temas que respectan al desarrollo sexual de los niños en los entornos educativos. Y este es uno de los retos que como les decía, se están analizando dentro del Ministerio de Educación, porque vemos que actualmente los adolescentes tienen un inicio de su vida sexual mucho más antes de lo que se planteaba anteriormente. ¿Ya? Inician tal vez a los 12, 13 años y eso es algo que se tiene que trabajar porque puede representar una problemática compleja. Y el psicólogo como terapeuta sexual, ¿sí? El psicólogo como asesor y el psicólogo como terapeuta dentro de estos aspectos sexuales. Los problemas relacionados a la salud sexual así provienen de situaciones que deberían ser identificadas y tratadas adecuadamente. Algunos trastornos que podrían ser tratados por un psicólogo como terapeuta sexual son los trastornos orgásmicos, ¿sí? Cuando hay una anorgasmia que hay que definir si es netamente psicológica o también tiene una composición orgánica, las disfunciones sexuales femeninas, los trastornos de la excitación sexual, los trastornos sexuales asociados al dolor y también las parafilias, que dentro de ello las parafilias en algunos casos ya pueden ser penadas. ¿Sí? Todo esto es básicamente unas breves generalidades de lo que es la psicosexualidad. Preguntas, aportes, comentarios. ¿Cómo les va con la tarea? Me gustaría un poquito escuchar esa parte. Y en base a la participación que ustedes vayan haciendo, como siempre lo hemos hecho, vamos tomando una nota para los foros. Así que sí les recomiendo que podamos participar. Señor Raza. Magíster, tengo una consulta. Desde la perspectiva psiquiátrica, recuerdo que vi un documental justamente y rescatando esto que usted mencionaba acerca de los chicos y la masturbación y que podían quedar estériles y todo eso, como mito. Veía que, por ejemplo, existe esto de la masturbación compulsiva justamente en los jóvenes, ¿no? Donde la libido está más alta. Entonces, la cuestión era lo siguiente. Este chico había realmente tratado con estos, ¿cómo se llaman? Terapias de relajación, o sea, prácticamente como para identificar estos patrones de comportamiento, ¿no? Y controlar sus impulsos. Sin embargo, la terapia no resultó en él efectiva, por lo cual fue donde el psiquiatra. En este caso, el psiquiatra prácticamente le dice que no puede realmente medicarle, porque cuando él sea medicado, estas compulsiones obviamente van a bajar y todo, pero posteriormente los síntomas van a seguir incurriendo en él, por lo cual la terapia queda obsoleta. En este caso, digamos, prácticamente que no hay solución, porque este chico en el documental prácticamente dice, prácticamente se me acabaron las opciones y yo tengo que continuar con una vida sin vida, porque obviamente esta masturbación compulsiva no le dejaba trabajar, no le dejaba estudiar, etcétera. Claro, porque pero ahí se debería hacer un análisis profundo de por qué hay esta necesidad desde el punto de vista biológico o también qué aspectos pasaron emocionalmente o dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, porque si bien es cierto, al medicarle, obviamente se pierde la situación sería más o menos como un TOC. Sí, aquí hay la ansiedad, hay la necesidad como tal de tener una masturbación o llegar a un orgasmo, porque deberíamos analizar qué es lo que le genera placer o por qué lo hace, ¿sí? Si él siente como una necesidad. Por ejemplo, en el TOC, ustedes saben, tenemos la necesidad de hacer la acción. Sí, entonces desde ahí deberíamos analizar en qué se encasilla, cuáles son los patrones de comportamiento, cuál es la personalidad del caso y desde ahí poderlo ir trabajando.
Es un caso bastante típico, complejo como tal, pero sí tiene que tener la parte psicológica y la parte médica para poder ser abordado. Hablando de esta situación de esterilidad, un dato interesante. Cuando los hombres están atravesando su etapa de la adolescencia, se están desarrollando o se viene a ya dar la producción del esperma. Aquí sí es complejo cuando hay una situación, por ejemplo, de varicela y los hombres tienen llegan a una temperatura elevada, ¿sí? Esta temperatura elevada o esta fiebre como tal puede generar una situación de esterilidad. ¿Por qué? Porque hay como una afectación en estos conductos del esperma. Más o menos funcionaría como una vasectomía, que se cortan estos conductos. En este caso se quema. Y eso se ha identificado que ha sucedido en muchas personas que ya son adultas, quieren tener sus hijos, pero no lo pueden porque son estériles. ¿Y qué es lo que pasó dentro de su proceso de desarrollo, de la adolescencia, de la niñez? Tuvieron este tipo de afectaciones biológicas médicas que pueden ser una de las causas, ¿sí? Por eso hay que controlar mucho la situación de fiebre en los adolescentes. Señorita Carol. Sí, bueno, yo quería acotar en cuanto a la parte de la tarea de las influencias culturales y sociales. Antes también lo mencionó y es, actualmente vivimos en sociedades hipersexualizadas y por tanto esto también va a redundar en nuestro comportamiento y en nuestro conocimiento de la sexualidad, la cual en muchísimas ocasiones se ve alterada por la pornografía. Y a lo que voy es, mundialmente se han visto casos de manadas, las llaman así, manadas que agreden sexualmente, grupos de chicos que agreden sexualmente a chicas, por lo general es así. Pero el componente o el factor común de todas estas manadas, porque no son en un solo país, se ve muchas en España, pero también es sabido en Latinoamérica, es el consumo de porno violento y cómo este distorsiona la realidad acerca de la sexualidad y de los comportamientos sexuales y de las relaciones, ¿sí? Y también existe mucho una falsa expectativa, es decir, es el hombre que aguanta una hora una relación sexual, es un hombre que tiene un macro pene, también altera la relación consigo mismo, con los demás, pero no solo del hombre, sino también de la mujer. Es decir, se piensa incluso en la coloración de las partes o de las zonas erógenas. Tienen que tener determinado aspecto, determinado color, determinada forma. Y cuando un hombre tiene un testículo más grande que el otro, entonces ya es, wow, llevarnos las manos a la cabeza. Cuando la forma de la vulva de la mujer no es la típica que aparece en este tipo de películas, entonces nos percibimos como anormales quienes no cumplimos ese patrón. Entonces, esta alteración es importante sobre todo en la fase de la adolescencia. Cuando un adulto ve una película pornográfica, si ya tiene un criterio formado, puede utilizarlo de forma recreativa y queda hasta allí. Sin embargo, en los adolescentes sí va a generar una alteración, no solo en su conducta, sino en sus relaciones y en cómo se percibe a sí mismo. Esa era la aportación que quería hacer. Ya, muchísimas gracias, Carol. Interesante el aporte que podemos generar, porque es algo que mencionábamos, ¿no? Cómo nosotros vamos generando expectativas en cuanto a lo que vemos, ¿sí? Y muchas veces en la realidad no es así y llegamos a tener ciertas situaciones de frustración. ¿Alguien más que desearía aportar? Ok. El día de hoy íbamos a hacer un taller, pero no pensé que nos íbamos a demorar tanto en la explicación del tema. Para esto, indicaciones. La próxima semana vamos a hacer este taller. No se preocupen, las personas que estén conectadas presencialmente, muy bien, la realizamos, lo organizamos y las personas que no puedan lo harán de manera síncrona, de manera individual. Además, a partir de las 9:30 más o menos tendríamos ya la evaluación de la primera unidad, porque es básicamente estos son los contenidos que tenemos que analizar en esta unidad. Por favor, revisemos, estudiemos del libro base y de las diapositivas. Yo les transformo en PDF y les envío. Como ven, es una materia más de reflexión, ¿sí? Más de autoconocimiento, más de una situación de analizar cómo está la parte de mi situación sexual, ¿sí? Porque conocimientos seguramente los tenemos, pero ustedes saben que tenemos que cumplir con
con estos lineamientos de las calificaciones y parte de ellos es las pruebas. Pues, complejo como tal, no lo va a ser porque es una materia interesante, pero que llama mucho a la reflexión de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, repasemos para la próxima semana y preparados para hacer un pequeño taller que va en base a entender cómo yo puedo abordar la parte de la sexualidad en un caso hipotético, ¿sí? Última indicación, la actividad que tenían hasta el día de ayer, la modifiqué para que la puedan cargar hasta el día de hoy, debido a que, bueno, ayer tuvimos estos cortes eléctricos que fueron sin previo aviso, hubo un sinnúmero de alteraciones, de igual manera la plataforma estaba en ciertos momentos fallando, entonces como por esa situación se les amplió un día más y está activo hasta el día de hoy, 23:59, ¿sí? Por si acaso, si alguien tuvo algún inconveniente, que lo pueda cargar, ¿sí? Eso sería todo. Si no tenemos más preguntas, inquietudes, hasta aquí llegamos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Magister. Luego. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias, Magister.